es una alegría para nosotros recibir en Radio Sefarad a Javier Memba. Hola, Javier. Hola, buenas tardes. Javier es articulista del diario El Mundo y escritor sobre cine, y hemos acudido a ti para realizar un pequeño homenaje a Neil Simon, que nos dejaba recientemente. Vamos a centrarnos, por tanto, un poquito más en lo que es lo cinematográfico de su obra y sus éxitos, más que en el estrellato que consiguió en Broadway, que por supuesto también tenemos que señalarlo. Javier. Sí, sin duda. Y además parece que gozó de más reconocimiento en Broadway que el cine, pero no hay duda de que el renombre internacional se lo dio la pantalla, la gran pantalla, que además sus orígenes estaban en la pequeña pantalla. O sea que yo, para mí, para los que no somos estadounidenses y no frecuentamos Broadway, pues Neil Simon fue uno de los grandes de las dos pantallas. Uh-huh. ¿Qué destacarías? ¿Cuáles son las películas imprescindibles que parten del genio de Simon? Pues para mí, sin duda alguna, Noches en la ciudad, que además es una película muy curiosa, porque es su película. Yo digo que es muy curiosa porque es una película, lo normal es que se hagan a raíz de las obras de Broadway, que se hagan películas. O sea, lo normal es que se adapte de la escena a la pantalla. Sin embargo, en este caso fue al revés. Simon vio la obra maestra de Fellini, Las noches de Cabiria, ¿no? Y es curioso que le llame la atención hasta el punto de hacer un musical para Broadway. Por supuesto, un musical debidamente adecuado a, bueno, ¿por qué no decirlo? El público estadounidense es muchísimo más puritano que el europeo, ¿no? Como todos sabemos, La noche de Cabiria es la historia de una prostituta. Es una de las películas más católicas de Fellini. Fellini era un cineasta católico y es una, aunque no lo pareciera, es la historia de una prostituta que quiere redimirse y bueno, pues tiene un novio que parece ser que la va a retirar, como se dice, ¿no? Y el novio la viola, y entonces, la viola, la roba, he querido decir, la roba, ¿no? La roba todo su dinero y va a matarla, y al final se arrepiente y la deja con vida, pero sin dinero, ¿no? Y Cabiria está a punto de suicidarse, y en el último momento, bueno, pues dice que la vida es maravillosa. O sea, tiene un final de católico, que no se suicida como hubiera sido, porque de repente incluso va a ver a la Virgen y cosas así a lo largo de la película, ¿no? Y bueno, eso, que Neil Simon haga una pelea de todo este asunto, que es bastante peliagudo, como se ve para el público estadounidense, hiciera un musical de Broadway, ¿no? Noches en la ciudad, y que de ahí, pues el gran Bob Fosse hiciera una película que es uno de los últimos grandes musicales en el otoño del género, pues a mí es lo que más me llama la atención. Desde luego que sí. Hablas en tu artículo de esa conexión con el cine italiano. ¿No sería la primera vez que se relacionara Neil Simon con este cine? Hubo una diáspora de cineastas, y el cine italiano es Su Majestad el cine italiano es una de las grandes cinematografías del mundo, ¿no? Y de hecho hubo una diáspora en los años 50, principios 60, de cineastas estadounidenses en Roma y viceversa, ¿no? Ha sido ya más, ha ejercido una influencia grandísima el cine italiano en el cine estadounidense, ¿no? Pero a mí me llama la atención, efectivamente, que dos cineastas en principio tan alejados como Vittorio De Sica y Neil Simon, ¿no? Coincidieran, además con Cesare Zavattini, que es uno de los guionistas canónicos en el neorrealismo, en aceptar La pista del zorro, que para mí, independientemente de La pista del zorro, es una película especialmente entrañable, porque yo de pequeño, hace 50 y tantos años, tenía el programa de mano de esa película, y fue una de esas películas que yo soñé con ver durante años hasta que la vi ya de mayor, porque, bueno, yo era pequeño en los años 60, y entonces era estricto eso de los 14 y los 18 años, y no la pude ver hasta los 90. Y la película no es tan buena como Noches en la ciudad, ¿no? De Bob Fosse, que es sin duda alguna la mejor película con un libreto de
de Neil Simon, a mi juicio, ¿no? Pero sí que es una película para mí entrañable por eso, y además es una película curiosa, que se junta a un libretista estadounidense con un guionista neorrealista que en principio no tiene nada que ver, porque Cesare Pagatin era aparentemente mucho más grave, mucho más grave que no Neil Simon, ¿no? Que pese a las dificultades que pasó en su infancia, siempre fue un cineasta muy divertido, muy, no sé, luminoso, ¿no? Exacto, muy optimista. Sí, recordamos a nuestros oyentes que él nació en el seno de una familia judía muy pobre y que una familia a la que le sacudió la Gran Depresión, y que contaba él mismo que él fue un poco como una cenicienta, ¿no? Y que en esa infancia en la que tuvo tantas dificultades, pues se refugiaba en ese humor que luego sería una constante de su obra. Javier. Pues sí, ya sabemos que tras todos los grandes humoristas, pues hay un drama, y parece ser que fue la infancia esa, porque luego ya de mayor fue un reconocimiento relativamente joven y fue, pues muy respetado tanto en la escena como en la pantalla estadounidense, ¿no? Pero sí, efectivamente, su infancia fue difícil. Ahí forma parte del aprendizaje, la infancia difícil de mucha gente. Tú señalas su éxito en las dos pantallas, en la pantalla grande, pero también en la televisión. Sus comienzos en la televisión llamaron la atención, sus primeros libretos ya en los años 50 llamaron la atención de César, que era uno de los grandes de la pequeña pantalla. Lo que pasa que yo, sinceramente, a mí la pequeña pantalla también se me escapa, porque yo la televisión estadounidense, sobre todo esa, pues hombre, lo que ha podido llegar aquí, pero no lo sé, pero sí, sus comienzos fueron esos. Yo creo que Neil Simon, básicamente, no hubiera sido, por ejemplo, una cosa que llama también mucho la atención, es los libretos que escribió para Jack Lemmon, ¿no? Uh-huh. Yo tengo Neil Simon fue un cineasta que no contó, un guionista que no contó con grandes realizadores, ¿no? Como sí contó, por ejemplo, H. Diamond, que contó ni más ni menos que Willy Wilder. Pero si los guiones que que Neil Simon escribió, protagonizó Jack Lemmon, hubieran contado con un cineasta de la talla de Willy Wilder, por ejemplo, como es el caso, pues hubiera sido paragonable perfectamente. Ahí tenemos La extraña pareja, ahí tenemos El prisionero de la Quinta Avenida, que son cintas que no ocupan un papel más destacado en la historia del cine, pues porque el realizador no es tan brillante como Willy Wilder, ¿no? Pero yo creo que ese es el gran, no sé, sí, pero, por eso no llama tanto la atención, pero vamos, sí que, no sé, es suficientemente reconocido. Sí. Había caído en los últimos años en el olvido porque se ha muerto muy mayor, ¿no? Entonces, al morirse con 91 años, pues ya tu tiempo ha pasado inexorablemente, ¿no? Pero en los años 60 y 70 fue uno de los grandes. Sí. Y siempre es lo que hablabas de que quizá la calidad de la realización no estaba a la altura de los guiones de Neil Simon, pero nos ha regalado películas maravillosas. La estrella de pareja es una de las favoritas de mucha gente y, por supuesto, Descalzos por el parque. Sin duda, pero sí, yo también la recuerdo con mucho cariño, Descalzos por el parque, aunque es una película, a mi juicio, excesivamente teatral. Pasa casi toda la película hasta que al final van al parque y poco más, pocas secuencias más, en el apartamento que acaban de comprar Jane Fonda y... En el apartamento y en el del vecino. En el del vecino, exacto. Y entonces básicamente yo soy cinéfilo, y que el cine contaminado por el teatro, pues me gusta, me interesa, lo detesto porque yo soy cinéfilo, y para mí el cine es el cine cuando utiliza su propio lenguaje, cuando recurre al lenguaje teatral, pues no sé. Entonces siempre, pero vamos, es una cosa particular mía, rechazo de alguna manera el cine contaminado por el teatro. Entonces por eso me quedo antes con Noches de la Ciudad que con Descalzos por el Parque, pero indiscutiblemente es una de las grandes comedias de los años 60, Descalzos por el Parque. También hay que recordar La chica del adiós. Sí, pero yo creo que no tiene la altura de Descalzos por el Parque, ¿eh? No tiene, y desde luego yo creo que no ocupa el mismo. Descalzos por el Parque fue una película muy popular, ¿no? Entre otras cosas porque estaba protagonizada por una de las grandes parejas de la pantalla estadounidense, Jane Fonda y Robert Redford. Y La chica de adiós también fue popular, pero no tanto, ¿no?
Sí, pero también tiene esa sensibilidad, ese, no sé si llamarlo toque Simon, que nos ha gustado tanto a los amantes del teatro y, por supuesto, a los cinéfilos como tú. No sé si quieres añadir algo más. No, yo ya no sé, yo he sentido su óbito por eso, porque es un libretista, un guionista que nos hizo a todos pasar, pues muy buen ratos agradables, y sobre todo por la gran película que es Noches en la ciudad. Muy bien, pues nos quedamos con esa recomendación. Si todavía no han visto Noches en la ciudad, es una manera de realizar también un homenaje a Neil Simon, como hemos intentado hacer aquí en Radio Sefarad, entrevistándote, hablando contigo, Javier. Te agradecemos muchísimo que hayas atendido nuestra llamada y hasta muy pronto. Un placer, un saludo, encantado.